Libro Principios de Reflexología del Dr. Joaquín Rivero Ávila. Capítulo Zonas clínicas y subclínicas aplicadas a enfermedades del libro impreso. Nosotros lo escucharemos como track 6, que comprende desde la página 85 a 151. Debido a la extensión de este track, está dividido en 6 subtracks que se irán describiendo en forma correlativa. Comenzamos con el subtrack 6A, que comprende sistema nervioso central, alteraciones oftalmológicas y sistema respiratorio alto. El subtrack 6A comprende página 85 a 94. Sistema nervioso central. Aquí hablaremos de las cefaleas. Se sedará la zona sintomática, que en este caso será la zona correspondiente de la cabeza. Si la cefalea es más intensa en una parte o región de la cabeza, se insistirá en este lugar. Por ejemplo, si es localizada en la región frontal occipital, se aplicará presión con la yema del dedo pulgar o índice sobre la uña del primer dedo del paciente, que corresponde a la zona refleja de la región frontal, o poniendo fuerza con el dedo índice o pulgar en la yema del primer dedo del pie del paciente, o sea, correspondería a la zona refleja de la región occipital del paciente, una presión antero-posterior. Si la cefalea prevalece en la zona temporal parietal de la cabeza, entonces con la yema del dedo pulgar e índice se hará presión en la cara lateral de la falange distal del primer dedo del paciente, poniendo resistencia con el pulgar o el índice nuestro en la cara medial de la falange distal del primer dedo del paciente. En este caso será una presión lateromedial. Trataremos de encontrar la causa para así focalizar nuestro trabajo. Si no hallamos ninguna causa aparente, estimularemos todas las siguientes zonas. Atención con este ítem porque las zonas a describir son 10. 1. Todo el eje endocrino, aclarando que si la causa de la cefalea es por algún trauma o el paciente presenta edema cerebral, debemos trabajar con cautela la zona de la hipófisis y la base del cráneo, articulación interfalángica del primer dedo. 2. Estimularemos el intestino grueso, ya que el meridiano de este termina en la zona de la cara y una de las causas más frecuentes de cefaleas es la constipación por el acúmulo de desechos de los productos alimenticios. 3. El estómago, ya que con su meridiano parte de la cabeza. 4. Intestino delgado, ya que su meridiano termina en la zona de la cabeza y es en este órgano donde se van a absorber todos los alimentos, y en dependencia de esta absorción se presentarán diferentes enfermedades, como alergias, cefaleas, excesos o deficiencia de determinado nutriente. 5. Se estimulará la vejiga urinaria. Su meridiano pasa por toda la cabeza, siendo el meridiano más largo, y en este órgano se almacena la orina que contiene diferentes elementos tóxicos. 6. Se estimulará la vesícula biliar. Su meridiano pasa por toda la cabeza. Sabemos la relación del funcionamiento de este órgano y su relación con las cefaleas en hemicránea. Junto con esta, el hígado por su relación anatómica y funcional con la vesícula biliar. 7. Dentro de las cefaleas más frecuentes está la premenstrual, por lo que debemos estimular o sedar, según sea el caso, al aparato genital femenino. 8. Si el paciente presenta hipertensión arterial, trabajaremos sobre esta patología, ver hipertensión arterial, al igual que las alteraciones en la columna cervical, senos nasales, glaucoma, insuficiencia renal crónica y otitis. 9. Una de las cefaleas más frecuentes es la tensional, donde trabajaremos en la columna cervical y dorsal. Se seda la zona simpática, todo el trapecio, articulación de hombros, brazo y maniobras de relajación. Además,
en este tipo de cefaleas se trabajará la vejiga urinaria, ya que su meridiano pasa por todos los músculos paravertebrales, que generalmente están contracturados. 10. Observando las hojas del embrión, debemos trabajar oído, nariz, ojos, hipófisis, glándulas mamarias y zonas dentarias. Hay que tener en cuenta que la cefalea nos puede indicar que el paciente presenta enfermedades graves y que debemos estar alertas para reconocer estas enfermedades, tales como tumor cerebral, abscesos cerebrales, hematomas, meningitis, hemorragias y otras más, por lo que todo paciente debe consultar a su médico. Pasamos ahora a alteraciones oftalmológicas. Glaucoma. El glaucoma es una enfermedad en la cual hay aumento de la presión intraocular, que puede causar defectos en la visión que van desde las pérdidas leves hasta la ceguera. Lo que he podido observar en la práctica, cuando he tratado esta enfermedad, es que la dosis de la medicación se ha podido disminuir con un tratamiento semanal de reflexología durante un tiempo prudencial, pero recomiendo que bajo ningún concepto se le sugiera al paciente que disminuya la dosis de la medicación, sin antes consultar con su médico. Todo paciente con glaucoma debe ser medicado y controlado por un oftalmólogo. Esto es muy importante. En este caso, el área de los ojos, como hay un aumento de la energía yang, debemos sedarla. Primero la localizaremos con la yema de los dedos pulgar e índice, haciendo una ligera presión y poco a poco pinzaremos la zona con la punta de nuestros dedos y vamos aumentando la presión. Como se ha dicho anteriormente, trataremos de que el paciente sienta el menor dolor o molestia posible. Cuando comenzamos a analizar las zonas subclínicas, vemos que se trabajarán las zonas linfáticas locales para favorecer el drenaje del globo ocular. En la práctica, hemos visto que es conveniente que se trabaje sobre toda el área de la cabeza. Por ejemplo, la región frontal y occipital, sedándolo, como se explicó en cefaleas, base del cráneo, región cervical de la columna vertebral, músculo trapecio, siempre trabajando en dirección descendente de la región occipital a la región cervical de la columna vertebral. Cuando vemos las capas del embrión, nos damos cuenta que debemos trabajar el sistema nervioso central, o sea, toda el área del primer dedo del pie, donde está el área refleja del encéfalo, toda el área refleja de la columna vertebral, donde está la médula espinal, oído, área nasal, hipófisis y boca. En cuanto a la similitud de formas, vemos que hay que estimular los senos paranasales, oído medio, mastoides, vesícula biliar, vejiga y estómago. En el tratamiento de esta entidad se usan diuréticos para aumentar el volumen de orina y disminuir la presión dentro del ojo, por lo que sería conveniente estimular el riñón. Además, es interesante observar cómo los riñones son fundamentales para el mantenimiento del equilibrio interno, hidroelectrolito, ácido, base, etc. Los oídos, en este caso más específico, el oído interno, para el equilibrio pondo-estatural. Justamente para mantener este equilibrio, los ojos juegan un papel muy importante como receptor de información, que después la envía por el nervio óptico al encéfalo, y éste elabora la respuesta que le llega de los oídos y los ojos, entre otros impulsos nerviosos aferentes, para el mantenimiento del equilibrio del cuerpo. Todo esto corrobora la importancia de estimular cuando hay problemas en los ojos, los oídos y los riñones. También se indican medicamentos que estimulan los receptores del sistema nervioso parasimpático, parasimpático-comiméticos, o bloquean los receptores del sistema nervioso simpático, por lo que se sedará la zona simpática para disminuir los niveles de catecolamina. Hay varios meridianos que pasan cerca del área ocular, como estómago,
vesícula biliar, vejiga urinaria, estos tres ya mencionados, y el meridiano de triple recalentador. Como ya se planteó en este meridiano, se trabajarán el sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema renal. Algunos de los órganos de estos dos últimos ya mencionados. Hay que tener en cuenta que en un número no despreciable de pacientes se asocia con hipertensión arterial, por lo que hay que averiguar la existencia de esta enfermedad. Pasamos a conjuntivitis y orzuelo. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva del ojo, que puede ser de causa infecciosa, viral o bacteriana, alérgica o traumática. El orzuelo es una infección aguda localizada en las glándulas de Sayce o Moll y de meibomio de los párpados del ojo de etiología bacteriana. El paciente siempre debe seguir las instrucciones de su médico y nunca dejar de aplicarse la medicación tópica o sistémica que éste le indicó. En este caso se sedarán los ojos. La zona clínica, al igual que en el glaucoma, se localizan en los ojos con los dedos pulgar e índice y se siguen los mismos pasos. Sería importante sedar toda la zona frontal, como se explicó en la cefalea, además de la zona de base del cráneo y columna vertebral cervical, siempre con movimiento descendente. En cuanto a las hojas del embrión, se trabajarán las mismas que con el glaucoma. Las dos son enfermedades infecciosas, conjuntivitis y orzuelo. Entonces, actuaríamos sobre la zona linfática local, grupos ganglionar de cabeza y cuello, además del vaso, timo, médula ósea e hígado. En estas enfermedades, no así en el glaucoma, sí es conveniente aumentar las concentraciones del cortisol, por lo que estimularemos hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Como se explicó en glaucoma, es conveniente estimular oído y riñón. En cuanto a la obstrucción de energía de los meridianos, sería idéntico a lo expuesto en el glaucoma, al igual que el principio de la similitud de formas. Pasamos ahora a sistema respiratorio alto. Sinusitis. La sinusitis es una infección de los senos paranasales. Estos son el frontal, maxilar, etmoidal y esfenoidal. Generalmente aparece después de un resfriado común y las personas con una base alérgica tienen predisposición a estar más afectados. Otra causa menos frecuente son las caries dentarias, que producen sinusitis maxilar. Además, hipertrofia adenoidea y deformidad del tabique nasal. Esta se puede presentar de forma aguda o crónica. En reflexología, la sinusitis crónica es cuando la infección de los senos nasales dura más de 12 semanas y hay un exceso de energía yin, por lo que la zona clínica se estimulará. Primero se localiza el seno afectado con las yemas de los dedos pulgar e índice, haciendo una pinza, y después con la punta de estos haciendo movimientos rítmicos, o sea, presión y descompresión. Cada fase con una duración de 3 segundos para favorecer la salida de las secreciones de los senos y el movimiento de los cilios que cubren la mucosa de estos. La sinusitis aguda, con exceso de energía yang, se sedará para disminuir la inflamación del seno. Se localiza el seno enfermo con la pinza de los dedos pulgar e índice de la misma forma que se describió anteriormente y se realiza presión continua. Primero la presión es suave y después se va aumentando de a poco, siempre que al paciente no le duela o moleste. Toda esta maniobra debe durar entre 2 y 3 minutos. Como es lógico, las zonas subclínicas son las mismas en las dos. Los senos nasales pertenecen al sistema respiratorio que se origina en el endodermo, por lo que se trabajará todo el sistema digestivo, aparato respiratorio,
oído externo y medio, vejiga urinaria, tiroides, timo, hígado y páncreas. También se estimulará toda la zona linfática lateral del cuello y la supraclavicular, así como el timo, vaso, hígado y médula ósea. En el sistema endocrino se estimulará la zona de la cabeza cercana al hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales, para aumentar la secreción natural de corticoides que disminuirán la inflamación de los senos. La zona simpática se estimulará para aumentar la secreción de catecolaminas y de esta forma provocar dilatación de las vías respiratorias. Se incluirán además el estómago y la vesícula biliar, vejiga urinaria, globo ocular, mastoides, ya mencionado antes, oído medio, ya mencionado también, por la similitud de formas con los senos. Los meridianos que pasan cerca de los senos nasales, intestino delgado e intestino grueso. Este último en sinusitis aguda se estimulará, sinusitis crónica se sedará. Ver más adelante en la circulación de energía de los meridianos. Vejiga urinaria, vesícula biliar, estómago, ya mencionado antes, sus energías estarán entorpecidas, por lo que se estimularán. Se trabajará también en toda la zona de la cabeza, en la base del cráneo y en la región cervical de la columna vertebral. En la sinusitis aguda se hará desde la parte superior de la cabeza hasta la base del cráneo y la séptima cervical, o sea, de arriba hacia abajo. Y en la sinusitis crónica se hará en sentido contrario, de abajo hacia arriba. Esto tiene dos objetivos. Primero, estimular los nervios craneales que pasan cerca de los senos nasales. Segundo, en el caso de la sinusitis aguda, disminuir la energía yang y en la sinusitis crónica aumentar la energía yang. Con respecto a la circulación de energías de los meridianos, partimos de la base que los senos nasales pertenecen al sistema respiratorio, por lo que pertenecen al meridiano de pulmón. En este caso, en la sinusitis aguda, se sedará hígado y se estimulará intestino grueso. En la sinusitis crónica se tratará en forma opuesta, se estimulará el hígado y se sedará intestino grueso. En todas las enfermedades del sistema respiratorio, en lo referente a las hojas del embrión, se estimularán todo el aparato digestivo, hígado, páncreas, trompas de Eustaquio, oído medio, vejiga urinaria, tiroides y timo. Pasamos ahora a rinitis. La rinitis es un trastorno inflamatorio de la mucosa de la nariz que se presenta en caso de resfriado común o en personas alérgicas, entre otras causas. Generalmente, en la rinitis hay inflamación de los senos, por lo que la conducta a seguir en estas dos entidades son bastante parecidas. En la rinitis aguda, hasta 2 semanas de evolución, se sedará la zona nasal con los dedos pulgar e índice en forma de pinza, por un término de 2 a 3 minutos, y en la rinitis crónica, más de 12 semanas de evolución, se estimulará la zona clínica como se describió en la sinusitis crónica. El resto del tratamiento es básicamente el mismo que la sinusitis. Pasamos ahora a otitis. Esta entidad se centra fundamentalmente en la otitis externa y media. En la otitis externa hay infección del conducto auditivo externo y en la otitis media del oído medio. Las otitis se clasifican en aguda, donde hay exceso de energías yang, y crónica, donde falta energía yang. La otitis media casi siempre aparece después de una infección del aparato respiratorio superior, ejemplo, una gripe o faringitis. En sentido general, en las otitis crónicas se estimula la zona clínica y en la aguda se seda.
Para la otitis media, introducimos el dedo pulgar entre el quinto y cuarto dedo del pie del paciente y el índice entre el tercer y el cuarto dedo del pie. Y trabajamos en forma de pinza con los dedos pulgar e índice. Estimulamos y sedamos según corresponda de forma parecida, como se explicó en la sinusitis. En la otitis externa se introduce nuestro dedo pulgar entre el cuarto y quinto dedo del pie del paciente y el índice en la cara lateral del quinto dedo del pie. Y sedamos y estimulamos como se explicó en la sinusitis. Cuando comenzamos a analizar las zonas subclínicas, vemos que es conveniente cuando existen molestias y dolor estimular toda la zona temporal parietal de ambos lados del cráneo, como se explicó en la cefalea. Al ver las hojas del embrión y analizar todo el oído, vemos que el oído externo e interno pertenecen al ectodermo y el oído medio pertenece al endodermo. Así, en dependencia del tipo de otitis, se actuará en consecuencia. De todas formas, la otitis más frecuente es la otitis media y es la que mejor responde al tratamiento con la reflexología. Al mismo tiempo, es aconsejable estimular toda la base del cráneo, la región occipital y la columna cervical, e incluso la zona del trapecio. El objetivo es relajar todos estos músculos y disminuir los síntomas, además de estimular todos los nervios craneales que pasan cerca del oído. Como se explicó en la sinusitis, en caso de otitis aguda, empezar por la región occipital, después base del cráneo y columna cervical. O sea, debemos hacerlo de arriba hacia abajo y en la otitis crónica en sentido contrario. Esto ayuda a equilibrar las energías yin y yang. Esta es una enfermedad de origen infeccioso, así que estimularemos el sistema linfático local, a saber, conjunto linfático lateral del cuello. Además, el vaso, timo, médula ósea e hígado. Es conveniente también disminuir la inflamación, por lo que aconsejamos estimular la zona del hipotálamo, hipófisis y la suprarrenal. En cuanto a las zonas subclínicas, al igual que las enfermedades anteriores, se estimulará por vecindad los senos nasales, trompa de Eustaquio, área nasobucofaríngea y mastoides. Estimular riñón y ojos para dar cumplimiento a la relación existente entre estos órganos, como ya se explicó anteriormente. En cuanto a la similitud de las formas, se estimularán los globos oculares, ya mencionado, senos nasales, ya mencionados también, vesícula biliar, estómago y vejiga urinaria. En el caso de las otitis medias, el oído pertenece al sistema respiratorio, por lo que se incluyen en el meridiano de pulmón. Visto desde este punto de vista y cuando analizamos la circulación de energías de los meridianos, tendríamos que, en el caso de la otitis aguda, sedar hígado y estimular intestino grueso, y en la otitis crónica lo contrario, estimular hígado y sedar intestino grueso. Al observar la distribución de los meridianos, vemos que los meridianos de intestino delgado, estómago, ya mencionado antes, vesícula biliar, también ya mencionada, pasan cerca del oído, por lo que aconsejamos estimular a estos órganos. También pasa cerca del oído el triple recalentador. Entonces, sus tres áreas serán estimuladas: sistema respiratorio, en este caso la parte baja, ya que la parte alta la habíamos mencionado. Sistema digestivo a partir del esófago, ya que la parte alta ya se había mencionado. Y sistema urinario, en este caso uréter y uretra, ya que el resto también se había mencionado. Pasamos ahora a faringolaringitis. La faringitis es una infección de la faringe, causada generalmente por virus o bacterias. En esta enfermedad se sedará la zona sintomática.
La laringitis es una inflamación de la laringe que es causada en su mayoría por infecciones virales, el uso excesivo de la voz, reacciones alérgicas y el tabaco. Se trabajará sobre las zonas que pertenecen a la misma hoja embrionaria y que están en vecindad, a saber, todo el aparato digestivo, vejiga, tiroides, hígado y páncreas, timo, trompas de Eustaquio. Al igual, será de importancia el trabajar sobre el área segmentaria de la columna vertebral, en este caso la región cervical. Siendo la faringitis una infección, será de importancia estimular el sistema linfático local, timo, vaso, médula ósea e hígado. Parece ser que estimulando el hipotálamo, hipófisis y suprarrenal mejora la inflamación de dicha parte. Hay varios meridianos que pasan por la zona como son vesícula biliar, vejiga urinaria, intestino delgado y grueso y estómago. Hasta aquí escuchaste el subtrack 6A que va desde página 85 a 94 en el libro impreso y corresponde al track 6 o capítulo en el libro impreso, zonas clínicas y zonas subclínicas aplicadas a enfermedades. Te invito a escuchar el subtrack 6B.